Dentro de los skills, ya para ponernos un poquito en contexto, no es que requeramos de inicio un background grande en temas financieros para poder ingresar a trabajar en temas financieros como tal. Finanzas es un área versátil, es un área en donde no se requiere ser economista, contador o administrador para desarrollarse en finanzas, sino que pues áreas que en la carrera nunca han llevado algún curso de finanzas también lo pueden hacer. Hoy en el mundo financiero hay matemáticos, estadísticos, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas y de muchas otras áreas relacionadas, porque no hay una barrera como tal fuerte para poder entrar al área financiera. El área financiera pues tiene varios especialidades. Una de ellas es finanzas corporativas, que es básicamente la gestión de las finanzas aplicado a la empresa, aplicados a tema de financiamiento, aplicado a tema de generar valor en la empresa. Otro punto importante, otra especialidad también es la parte de inversiones, en donde sí o sí tenemos que saber valorizar instrumentos financieros. No es difícil, ¿no? Tal vez más de uno aquí ha llevado un curso de matemática financiera, pues esa es la base en realidad para poder valorizar instrumentos fáciles, como si fuera un bono, inclusive pues complicados como opciones u opciones exóticas también. Y finalmente, pues también está la especialidad de lo que es gestión de riesgos, en donde pues esta sí es un área más cuantitativa, más estadística, más la parte de programación. Vamos a hacer pues simulaciones, cálculo estocástico, ¿no? Suena un poco tal vez difícil o no sé, tal vez emocionante, pero pues créanme que también es con la práctica todo esto se vuelve sencillo. Donde yo trabajo, por ejemplo, actualmente, mis compañeros, yo soy economista, ingeniero económico y administrador, pero mis compañeros son matemáticos, físicos, estadísticos, ¿no? Uno que otro economista, pero pues en general es un área bastante diversificada, hay varios ingenieros de sistemas, arquitectos de datos también, entonces pues es un área donde tienes pues diferentes profesiones y cada uno cumple un rol dentro de toda la organización para la gestión, por ejemplo, de riesgos y de inversiones. Bien, un poquito el preámbulo para abrir esta conversación entonces. Primer punto es que no es difícil entrar a finanzas, o sea, no es que tengas que tener pues especializaciones o yo creería que lo más importante es que tengas pensamiento crítico y capacidad de análisis. Todo lo que hacemos aquí en finanzas es práctico, así que pues nos podemos sentar en un Excel, nos podemos sentar en nuestra computadora y revisando los datos, empezando por los estados financieros para hacer un análisis de ratios, hacer diagnóstico de una empresa, hasta pasar de repente a hacer simulación de Monte Carlo para poder calcular el riesgo futuro que tiene pues un portafolio de inversión. Hasta estos puntos podemos ir. Cada uno pues dependiendo qué nos gusta, cuál es el impacto que va a tener. Por ejemplo, aquí un proyecto, les voy a mostrar cómo es un proyecto de finanzas corporativas. Te voy a compartir esto en pantalla para poder verlo con ustedes. Bien, entonces, si queremos especializarnos por la parte de finanzas corporativas, ¿qué es lo que va a ser nuestro día a día? Nuestro día a día empieza con analizar los estados financieros. Tenemos que ver cuál es el performance de la evolución de la empresa. Mi objetivo como especialista, como jefe de finanzas corporativas, es crearle valor a la empresa, hacerla crecer. Ese es mi objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo necesito saber si la empresa está bien o está mal. ¿Cómo hago eso? Con análisis de estados financieros. Aquí tengo los estados financieros, el balance general y el estado de situación de resultados. Y lo que hago es, son muchas cuentas, ¿no? No creo que me acuerde de todos. Yo salgo de la reunión y me acordaré de algunas, tal vez. Entonces, para eso hacemos primero el análisis vertical. El análisis vertical va a priorizar cuáles son las cuentas más importantes que yo tengo que revisar. No voy a revisar, pues, ¿cuántas? 50 cuentas, mucho, ¿no? A la justa me acordaré unas 5. El análisis vertical, su objetivo es identificar cuáles son las áreas más importantes que tiene la organización y con esas me voy a centrar. Después, hacer un análisis horizontal. Quiero ver si esa cuenta, que es importante, pues ha fluctuado mucho en el tiempo, ha cambiado mucho. Me interesa porque me interesa, pues, ver si ha habido un cambio en política, ha habido alguna crisis, ¿no? Para prever si es que eso se va a repetir o no.
Entonces, aquí quiero ver la estabilidad de las cuentas más importantes en el tiempo. Y finalmente quiero cruzar información. Información del propio balance, información del propio estado de resultados y también información de nuestros entre balance y estado de resultados. Y eso es el análisis de ratios. En el análisis de ratios, pues, nosotros vamos a ver aquí cómo está la empresa a nivel de liquidez. ¿Puede pagar sus pagos en el corto plazo, sí o no? ¿Puede la empresa pagar cumplir con sus pagos en el largo plazo? No, esa es la solvencia. ¿Puede la empresa a nivel operativo pues funcionar bien? Esos son los ratios de gestión. Y finalmente, ¿la empresa es rentable? Pues esos son los ratios de rentabilidad, como el ROE, por ejemplo. Entonces, nosotros, cuando terminemos de hacer este análisis de estados financieros, vamos a hacer un diagnóstico a nivel de liquidez, a nivel solvencia, de gestión y de rentabilidad. Ese es nuestro punto inicial de partida. Si es que todo eso sale favorable, pues en buena hora podemos empezar a diseñar planes para hacer crecer la empresa. Si sale mal, primero hay que corregir las cosas que están mal y luego pues pensar en cómo poder mejorar. Luego de eso, pues necesitamos, ya que hemos corregido todo lo que está mal, pues necesitamos hacer crecer la empresa. Y para eso necesitamos entender de dónde viene ese crecimiento de la empresa como tal. Entonces, pues para eso debemos de ver que en la forma en que una empresa puede crecer es, número uno, por la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de caja. Y número dos, por su estructura óptima de financiamiento, su costo de financiamiento óptimo. Esas dos cosas son los drivers más importantes para crear valor en una empresa, para hacer crecer una empresa. Y eso viene pues de ¿no? La teoría financiera. Vamos a hacer una hojita por acá. Nos dice lo siguiente. La empresa pues depende, número uno, de la capacidad de generar flujos futuros. Flujos futuros. Y número dos, viene de la capacidad de tener un costo de financiamiento óptimo. De financiamiento, un costo financiero óptimo. Financiero óptimo. Si lo vemos en fórmula, el valor de la empresa es la suma de todos los flujos futuros que puede generar una empresa traídos a valor presente. ¿Están bien? Por ahí tal vez habrás escuchado del WACC, por ahí habrás escuchado del cash flow, ¿no? El flujo de caja libre de la empresa. Pues eso, en palabras, es esta fórmula. Súper importante esta fórmula porque aquí, para nosotros hacer crecer una empresa, necesito yo crear todo un sistema que me permita a mí como empresa vender más. Vender más, optimizar mis costos, en general, hacer más caja, más flujo de caja. Eso tiene que ver con planes estratégicos, tiene que ver cómo está la empresa hoy, por eso existe el diagnóstico, tiene que ver con la capacidad o la resiliencia de la empresa ante potenciales crisis, no siempre va a estar bien las cosas, tiene que ver con el contexto económico, político, social, tecnológico, ecológico, pues, y temas de la industria, ¿no? El sector donde pertenecemos. Todo eso entra aquí, gatilla en la generación de flujos. Yo no voy a poder crecer si es que el próximo año va a haber recesión, va a ser un poco difícil. Y lo otro es el costo financiero, el famoso WACC. O sea, de nada sirve que hacer un esfuerzo gigante por generar flujo de caja cuando mis costos financieros me ahorcan. No tengo que pagar mucho interés. Entonces, está en mí la labor de optimizar este costo financiero. Una cosa es financiarse a 20%, otra 10%. Allí entonces viene el valor de la empresa. Si nosotros logramos incrementar los flujos de caja, incrementaremos el valor de la empresa. Si nosotros, como especialistas financieros o jefes de finanzas corporativas, logramos disminuir el costo financiero de la empresa, incrementaremos el valor de la empresa. Y eso mismo es lo que hacemos en nuestro modelo financiero. Definimos, estimamos, proyectamos escenarios para, en base a eso, hacer supuestos que nos permitan estimar el estado de resultados proyectados. Tengo un estado de resultados proyectados hasta el 2030, por ejemplo. ¿Están?
ingresos, costos, gastos, utilidad operativa, gastos financieros, todo esto proyectado. Luego de eso, pues tengo el flujo de caja como tal, ¿no? El EBIT, el CAPEX, el Working Capital, los impuestos, todo esto proyectado también. Finalmente tendré los flujos de caja, el flujo de caja proyectado y también la perpetuidad, porque esto se supone que es hasta el infinito, ¿no? No solamente hasta 2030, sino una empresa va a durar, pues, de forma indefinida. Ese flujo lo traemos a valor presente con nuestra tasa WACC, tal cual. Toda de empresas es traer a valor presente los flujos de caja que genera esta empresa. Porque hoy necesito evaluar, hoy necesito saber cuál es el valor de esta empresa. Y eso es lo que hacemos. Traemos a valor presente todos esos flujos de caja proyectados. Acá está, mira, el flujo de caja que hemos hecho, ¿no? Este flujo de caja es el resultado de muchas iteraciones que hemos hecho antes de evaluar estrategias, planes, supuestos, de hacer estados financieros proyectados. Ya tienes tu flujo de caja. Con ese flujo de caja, lo llevas a valor presente y con eso, pues, es tu valor empresa. Por ahí hay una deuda, hay contingencias que pagar, es, al final, con eso termina siendo tu valor empresa. De todo lo que has hecho, pues, el valor de tu empresa es 116 millones. Eso, en términos de acciones, pues, entre el número de acciones termina siendo 2.26 por acción, ¿no? Soles por acción. Entonces, esto es nuestro modelo financiero, y como hemos visto, pues, hay mucho que está detrás, pero por tema de tiempo no lo puedo comentar, pero sí, pues, planes, contexto económico, político, todo el macroentorno, todo el microentorno, inclusive, ¿no? Pues algunas otras consideraciones propias de mi sector, propios de mi empresa, pues las considero para poder hacer esas proyecciones y de esa manera, pues, poder estimar mi flujo de caja futuro. Si todo lo que estoy haciendo, pues, tiene la capacidad de incrementar mi flujo de caja, pues incrementaré el valor de mi empresa. Si por otro lado mi costo financiero, mi WACC, se estima de esta forma, pues lo que tengo que hacer yo es ver la forma de cómo este número es lo más pequeño posible. Cada cierto tiempo yo llamaré a las agencias financieras para ver cuál es el costo de financiamiento, ver si me puedo refinanciar, emitir más deuda, ¿no? Eso es mi parte como financiero y como es el trabajo que tengo que hacer. Encontrarle, darle la seguridad a la empresa que mediante mi trabajo puedo encontrar una tasa óptima que permita, facilite el crecimiento de mi empresa. ¿Bien? Y eso se va a reflejar en el valor, como he visto aquí, como lo hemos visto en la parte de lo que le estaba comentando aquí. Si yo tengo la capacidad de generar flujo de caja, incrementaré el valor de mi empresa. Si tengo la capacidad de disminuir mis costos financieros, voy a poder incrementar el costo de mi empresa. Entonces, todo esto lo vemos en el programa de especialización en finanzas corporativas. De hecho, es un programa que tiene, pues, 3 módulos. El primero es el diagnóstico, ¿no? A un nivel, pues, de detalle bastante profundo para identificar bien cómo estamos como empresa, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. El segundo módulo tiene que ver con una parte más de correcciones, de optimizar cada gestión, la gestión de cobranzas, inventarios por pagar, impuestos, optimizar lo que podamos optimizar, corregir lo que se tenga que corregir y mejorar y optimizar lo que ya estamos haciendo bien. Y finalmente, el último módulo tiene que ver con valorizar una empresa, encontrar cuáles son esos drivers que hacen que la empresa crezca a un nivel de granularidad suficientemente, pues, que le permita al empresario poder mover sus variables. Aquí me gustaría ver qué pasaría si es que en vez de vender, no sé, 100 millones, vendo pues 120 millones, o si en vez de tener, no sé, 100 clientes este año, tengo 120 o tengo 80 clientes, ¿no? Me gustaría ver a ese nivel de granularidad. Eso implica realizar un modelo financiero con ese nivel de detalle. No todas las empresas son iguales, así que pues se desarrollarán modelos financieros por cada una de las empresas en función a sus necesidades, qué es lo que quieren ver. El segundo proyecto que les quiero mostrar tiene que ver con la parte de inversiones. Y esto, pues, para tema de inversiones ya tengo que usar otras herramientas, como por ejemplo, pues, inversiones y riesgos, tengo que utilizar lo que es Python. Aquí, pues, vemos cómo es la construcción de un portafolio de inversión en Python.
qué es lo que quiero hacer aquí? Muchos de nosotros también tenemos la idea de invertir, ¿no? Lo cual está bien, pero no sabemos en qué y cuánto, ¿no? Queremos invertir, sí. Por ejemplo, quiero invertir hoy que los precios están muy bajos, han caído las acciones tecnológicas, han caído también índices, entonces me gustaría invertir, no sé, en Apple, en Microsoft, en Credit Corp Capital, en Buenaventura, en General Motors, ¿no? Empresas de diferentes sectores, ¿no? Pero no sé, primero, si esas empresas son las mejores, ¿no? Por un punto. No sé si es que lo que estoy eligiendo está diversificado o no. Y si es que supiera todo lo anterior, pues no sé cuánto invertir. Entonces, hay un proceso para poder construir mi portafolio de inversión, ¿no? Y ese proceso empieza con un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres rentabilizar? ¿Quieres mantener tu capital? ¿Quieres liquidez? ¿Cuál es tu objetivo al conformar un portafolio de inversión? Bien, entonces empieza por hacer ese análisis, ese objetivo de inversión, ese objetivo de perfil de riesgo que tengas. No todos tenemos el mismo perfil de riesgos. Algunos somos adversos al riesgo, otros somos amantes al riesgo, ¿no? Entonces, en función a eso, pues se tendrá que diseñar un portafolio ajustado a mis necesidades. Pero asumamos que ya tenemos eso. ¿Qué más sigue? Definir los activos. ¿Por qué Apple? ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué Meta? ¿Es mi afinidad? ¿Es lo que creo? ¿Me han comentado? ¿O es que he hecho un análisis objetivo? Entonces, para eso, dentro del programa de especialización en finanzas avanzadas, hacemos análisis eh, técnico y análisis fundamental. Estos dos análisis nos permiten a nosotros seleccionar un conjunto de acciones que hay o un conjunto de instrumentos disponibles como candidatos para poder invertir. No van a ser los finales, pero sí van a ser un par de candidatos, unos 20 o 50 candidatos, en los cuales pues vamos a nosotros a mapear para luego optimizar, para luego saber en quiénes realmente vamos a medir. Yo no elijo, pues, de forma aleatoria en qué invertir, ¿no? Yo primero averiguo, investigo qué ha hecho esa empresa, qué es lo que hace, cómo está, ¿cierto? Pero hay una metodología para hacer eso. Y eso es siguiendo nuestro análisis fundamental y nuestro análisis, pues, técnico. Bien. Asumamos que eso ya lo tenemos, ya sabemos en qué empresa vamos a invertir. Entonces, ahora sí viene saber cuánto voy a invertir. Y para eso está este pequeño código que nos dice en cuánto vamos a invertir. Por ejemplo, aquí tenemos varias acciones, aproximadamente más de 20 acciones. Está Microsoft, Apple, Google, Nvidia y muchos otros más. ¿Qué hacemos con toda esa data? Pues primero hay que descargar información. Yo aquí trabajo con datos. Ya a este nivel de inversiones necesito la data. Aquí está, miren, ustedes pueden ver la data. Desde donde yo quiera trabajar, ¿no? Aquí es súper rápido, 2015, 2026, 11 años de historia y trabajamos. Luego necesito yo, pues, conformar cuáles son los sectores, porque yo quiero que mi portafolio sea diversificado. O sea, no lo quiero dejar abierto porque el modelo que estoy siguiendo es un modelo de Markowitz. En este modelo de Markowitz, si yo lo dejo pues de forma abierta, puede que uno de los resultados sea solamente de estas 20 acciones invierten dos, 50% en otra y 50% en otra acción. No es un portafolio diversificado, ¿no es cierto? Yo quiero que sea diversificado, así que le tengo que poner restricciones. Exijo que invertir un 30% en el sector tecnológico, 35% en el sector bancos y 35% en el sector, pues, otros, ¿no? Yo le puedo poner esos pesos que yo desee. Y le pongo también restricciones por sectores, ¿no? Si quiero que sea diversificado, pues 40% tecnológico, 30% banco y 30% otros. Y la concentración de un activo, porque también tampoco no quiero que en un activo sea el 40%, pues como máximo 15% en un solo activo. 15% de posición voy a tener en un solo activo de total de mi inversión. Y puedo elegir, de acuerdo a mi objetivo, el método de optimización que yo quiera, ¿no? Maximizar el ratio Sharpe, el rendimiento ajustado al riesgo, maximizar el rendimiento, minimizar el riesgo. Siguiendo solamente estas configuraciones, pues vamos a calcular los retornos, vamos a calcular la matriz de varianzas y covarianzas, vamos a hacer unos gráficos para tener una idea de quién es la empresa que vamos a elegir. Mira, este rendimiento grande que puedes ver aquí es de Nvidia durante estos 11 años de historia que hemos analizado. Hacemos el análisis estadístico, calculamos rendimiento, riesgo, matriz de covarianzas, acá un resumen estadístico de cada una de esas variables.
de esos activos, de esos instrumentos, perdón, y pues finalmente tenemos el portafolio final. Mira. Tengo el portafolio Apple, tengo Amazon, tengo Credit Corp, Buenaventura, Caterpillar, Goldman Sachs, tengo todos, tengo su rendimiento, su riesgo y lo más importante, tengo aquí cuánto es lo que voy a invertir en cada uno de estos activos. Está, mira, por ejemplo, en CATS voy a invertir 10%, en Google 6%, todo está optimizado, mira, aquí también. En Mercado Libre, por ejemplo, 7%. Ahí está. En Nvidia, 15%. En Visa, 0. O sea, de toda la lista que le he dado, solamente en algunos me quedo. ¿Quién define esto? Pues nuestra metodología. Le hemos impuesto un modelo de optimización de media varianza de margen. ¿Dónde? En las funciones que hemos creado. Y en esta función está el modelo de media varianza de margen. Bien. Y al final, pues tengo mi gráfico, ¿no? De todo el portafolio, uno será el óptimo, ¿no? Y ese es ese punto rojo. Eso es lo que hacemos en inversiones, por ejemplo. Y lo podemos ver en el programa de especialización en finanzas avanzadas. Finalmente, pues, podemos ver también la parte de riesgos, ¿no? Porque, pues, no solamente es cuánto puedo ganar, sino cuánto puedo perder. Y eso lo ve riesgos. Dentro del programa de especialización en gestión de riesgos, vemos lo que es riesgo de mercado. En general, todos riesgos. La métrica más importante es el VaR, ¿no? El VaR, el valor en riesgo. O sea, de 1.000.000 que tiene mi portafolio, ¿cuánto es lo máximo que puedo perder en un día? Y pues, por ejemplo, esta métrica, el VaR, me va a decir, en un día puedo perder tanto, pero es la única métrica, es el único modelo, no, hay más, simulación histórica y simulación de Monte Carlo. Cada una de estas metodologías me va a decir cuánto puedo perder. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Y lo comparamos. Entonces, si ejecutamos el código, no solamente vamos a tener los pesos óptimos, sino también vamos a tener, ¿qué cosa? Pues vamos a tener los pares, las pérdidas máximas. ¿Te acuerdas que tu inversión es de 1.000.000? Muy bien, como nuestra inversión es de 1.000.000, por ejemplo, en Google, yo invierto el 8% de mi posición. ¿Cuánto es eso? $80.000. Si invierto $80.000, ¿cuánto es lo máximo que puedo perder de ese activo? $3.000, $3.700, según el método paramétrico. $4.000 según el método histórico y $3.300 según la simulación de Monte Carlo. No solamente tienes el monto de inversión, sino también tienes cuánto puedes perder por cada uno de los activos que has tomado posición. Y eso lo hacemos dentro del programa de especialización en gestión de riesgos financieros. Cada uno de estas especialidades, pues tiene un alcance y un potencial profesional bastante amplio, como han visto. Por el lado de finanzas corporativas, pues tienes toda una gestión, pues, de empresas corporativas, pequeñas, MIPES, ¿no? Que es donde nosotros podemos aquí sobresalir para llevar el crecimiento de estas empresas. Por el lado de lo que es inversiones, podemos trabajar en fondos de inversión, en banca, en tesorería, en family office, diseñando portafolios diseñados a clientes específicos, y en la parte de riesgo pues está todo el sistema financiero. A todo el sistema financiero, a la banca, a los aseguradoras, a AFPs les interesa calcular cuál es el riesgo de su portafolio, el riesgo de crédito de su cartera, cuál es la probabilidad de que pues hayan morosos en su cartera, ¿no? La probabilidad de default, riesgo liquidez, riesgo operacional, también les interesa eso. Pues aquí ves que es la parte un poco más cuantitativa, pero pues tiene sentido poder medir porque necesitamos saber cuánto es el riesgo, ¿no? Para poder tomar cartas en el asunto. Si esto es poco, pues lo dejamos, y si es mucho, reducimos. Bien, entonces, un poco son estas tres especialidades las que vemos aquí dentro de nuestra ruta de especializaciones en finanzas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha parecido esta pequeña presentación de lo que podemos hacer en estas especialidades? ¿Tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda? A ver,
sea, leer comentarios o también de frente puede levantar su mano para poder hacer más interactivo también esta sesión. Sí, adelante, Matías. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Gerardo. Mi consulta va relacionada a lo que alguna vez me aconsejaron a mí sobre el portafolio de inversiones. Me dijeron que no es recomendable tener más de 20 acciones en mi portafolio. No sé si podrías aclararme, o sea, es algo más de eso. Gracias. Sí, no, en realidad cuando tienes un fondo sí tienes bastante posición, ¿no? O sea, renta variable es uno de los otros asset class que hay, ¿no? Otro tipo de activo. Por ejemplo, eh, por ahí nosotros tenemos nuestra FP, ¿no? La mayoría, no sé si estamos en Perú, pero tenemos un FP en donde tenemos pues fondo uno, fondo 2, fondo 3, ¿no? El fondo uno es el fondo más riesgoso, fondo 2 medio, fondo 3 como que el más tranquilo. En el fondo uno, por ejemplo, que es el más riesgoso, se invierte el 50% en renta variable, un 20% en renta fija y un 30% en otros. De ese 50% en renta variable, pues hay más de 50 a 100 acciones que componen la parte de renta variable. La parte de renta fija, pues habrán otros 20, 30 bonos y la parte de otros, pues otros instrumentos financieros. O sea, el portafolio tiene que ser diversificado entre asset class, tipo de activos, renta fija, renta variable y otros, y también pues dentro de cada uno de estos grupos también diversificados. Muchas gracias, Gerardo. Buenísimo ahí, Matías. Ahí chicos, si desean mucho más información, pues aquí Ana Belén les puede compartir el brochure y más detalles de estos programas que de hecho ya empiezan ahora en 18 de abril. Entonces ahí pues Ana, ahí también se encuentra Alexis, les pueden compartir el brochure de cada uno de estos programas y también les puede presentar cuál es el contenido, porque pues yo personalmente he hecho el contenido un poco inspirado en la maestría, inspirado en el FRM, en el CFA y en lo que hago en mi día a día de trabajo. Eh, yo soy trabajo en lo que es riesgos, inversiones, soy ingeniero financiero, hago modelos financieros para inversiones, valorización de instrumentos financieros, para riesgos, y pues también soy gerente general, estoy gestionando dos empresas, entonces pues eso, bueno, esa es la parte que también me gusta bastante hacer empresas, no solamente temas financieros, sino también pues temas de comercial, marketing, planeamiento, ¿no? Y pues eso, por ejemplo, lo pongo dentro del programa de finanzas corporativas. Así que, pues chicos, les recomiendo que revisen el brochure. Está bastante bueno ahí los sílabus y el contenido propuesto para que ustedes pues vean que los temas que hacemos son actuales por un lado, son temas avanzados, no son temas como que teóricos. A mí me gusta más hacer la parte práctica porque es lo que hago en el trabajo en realidad, ¿no? Necesito dar soluciones a las empresas y a mi empresa donde trabajo, así que pues es más que todo se valora la parte práctica. Entonces, pues allí les dejo con Ana Belén para que les pueda presentar un poquito más a detalle el brochure y también pues beneficios en estos programas para los asistentes del día de hoy. Adelante, entonces, Ana. Ujú, sí, perfecto, Gerardo. Bueno, en esta ocasión, mi compañero Alexis le va a dar más detalles acerca de cómo es la malla curricular en cuanto a cada especialidad de finanzas. Adelante, Alexis, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis. Aquí soy encargado de la parte de coordinación académica, aquí el área de CEU, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar explicando un poco cuáles son las rutas, más que todo claves en esta parte de finanzas, ¿no? Porque esto va más que todo no solo de estudiantes, de chicos que ya están en el mundo laboral, tenemos programas para todo tipo, ¿no? Entonces, el programa que está compartiendo ahorita Ana son para todos aquellos que están ahorita en los últimos ciclos, quizá a mitad de carrera, y que quieren entrar a trabajar quizá en el BCRP o quizá enOcitel, en las instituciones más conocidas y reconocidas aquí en el país, ¿no? A través, obviamente, de esos concursos que realizan las instituciones.
Y más que todo nos dedicamos a prepararnos en esa ruta, ¿no? De especialidad en finanzas. Justamente los módulos, el sílabo, si es que lo quieren saber, por favor nos comunican a través del link que hemos pasado por el grupo y con gusto ahí les vamos a poder responder a cada una de sus dudas que tengan, ¿no? Para este programa, tiene un nuevo inicio, porque ya la edición primera de este año ha sido el 14 de marzo y la siguiente edición es el 19 de abril. Así que para que lo tengan mapeado esos inicios estimados, vamos siguiendo con otros de los programas que tenemos en ese apartado, por favor, Ana Belén. Bueno, otro programa muy importante es la especialidad en finanzas avanzadas. Ahí Gerardo ha compartido también códigos de Python y diversas herramientas de las cuales hace uso él mismo en estas especialidades. Estos son nuestros programas de especialización, porque va más que todo el enfoque a chicos que ya están en últimos ciclos, también se pueden unir personas que ya tienen experiencia en el sector, pero quieren ampliar este conocimiento para moverse en ese rubro, ¿no? Y quizá aquellos que quisieran por primera vez entrar a esta rama de finanzas, ¿no? Entonces, este apartado de programa de especialización en finanzas avanzadas es bastante bueno, hace uso de diversos programas como los que vemos en pantallas como Excel, Python, R, Visual Basic, también hace uso de Bloomberg, entre otros programas bastante competitivos que requieren actualmente las empresas en las postulaciones. Y si nos vamos a LinkedIn y buscamos los requisitos clave que se necesita para esto, son ellos. Y obviamente se estarán preguntando, ¿no? Debo tener quizá algún conocimiento base en esta herramienta. Por ello no se preocupen porque en el programa empezamos desde lo más básico, así no se va a programar algún código, lo hacemos desde el inicio. Y bueno, chicos, en esta oportunidad, ese programa también ya ha pasado su fecha de inicio en el mes de marzo. Aún pueden unirse si es que quieren avanzar una vez. Pero también tenemos otro inicio que va a ser el 20 de abril. Así que de igual forma, si quieren ver la malla, conocer a detalle los temas que tiene este programa, no duden en consultarnos el número de WhatsApp. A este igual link que envió Ana hace un momento, ahí clic de frente y nos hacen la consulta sobre el sílabo. Siguiente slide, por favor, Ana. Bueno, ahí está también. Por otro lado, también mencionarles la parte de finanzas corporativas. Esto ya es un programa más, diría entre comillas, gerencial, ¿no? En este apartado ya vemos más la parte de finanzas englobadas a una empresa como tal consolidada, ¿no? Entonces, en este apartado se diferencia en su magnitud a finanzas avanzadas por el enfoque que se le da, ¿no? En finanzas avanzadas hacemos módulos de inversiones, de gestión de riesgos financieros, pero en este apartado de finanzas corporativas es más destinado para moverse entre ese rubro que les comento, ¿no? Entonces, de igual forma, tenemos ahí tres módulos, que es el diagnóstico financiero y valorización de empresas, la gestión financiera corporativa y, bueno, la estrategia y planeamiento y la dirección, ¿no? Como les decía, ese programa es tipo más de liderazgo financiero, de tomar decisiones en base a la base de datos que tenemos de indicadores financieros, ¿no? Ya sea ROI, ya sea un ROI, ya sea un beneficio-costo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí para comentarles un poco también de ese programa. Y bueno, siguiente, por favor, Ana Belén. Creo que ese sería, y bueno, por último, nuestro último programa que es de gestión de riesgos financieros. En esta parte vemos ya más que todo la parte de en qué tanto está peligrando nuestra empresa y qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Obviamente, desde el puesto en el que nos movemos, también podemos hacer un impacto positivo a generar utilidad a la empresa, ¿no? Que es el fin último de todas las entidades que generan este trabajo en el país, ¿no? Entonces, esto también para mencionar un poco de nuestro programa, que también inicia en el mes de abril.